Jorge, bueno, no arranco con una pregunta. Definime vos tu año. Hoy, diciembre ya final, ¿cómo lo analizás? Un año con mucha dinámica, con muchos proyectos que pusimos en vigencia a partir de que asumimos allá por noviembre del año pasado, que ya lo teníamos en carpeta, en agenda, pero que llevó una dinámica intensa, con mucha participación de los trabajadores y con apertura también hacia todos los dirigentes y las dirigentes de todo el país. Así que establecimos esa agenda desde lo gremial, profundizando en lo social, en lo cultural, en la participación nuestra en la CGT, y lo hicimos de una manera que nos parecía que la gente que había dado su voto de confianza necesitaba, y estamos conformes como estamos terminando el año. Quedan cosas pendientes por hacer, pero bueno, todavía hay que tomar un poquito de receso y de envión para apenas empezado el año que viene seguir con esto. Son uno de los gremios que por lo menos a nivel paritario se han ubicado dentro ahí, en el podio al menos. ¿Estás conforme con la situación paritaria? ¿Fue tan difícil como pensaste? ¿El año se los comió, los abrumó el año paritario? Sí, discutir paritarias cada 3 o 4 meses es absolutamente desgastante, porque evidentemente, digamos, estamos discutiendo siempre sobre algo que no alcanzamos. Parece la zanahoria adelante del burro, y eso nos lleva en mucho trabajo. Tenemos en las 3 mesas paritarias que tiene este gremio, tenemos buena predisposición al diálogo, nunca se han negado los empresarios, y más y menos hemos ido llevándolo con algún criterio de ir alcanzando el nivel inflacionario. Ahora, el poder adquisitivo del salario se ha perdido, más allá de que nosotros podamos decir que hemos recuperado en gran parte eso, pero hoy está, en los últimos 5 años, ha perdido entre el 24 y el 25% de lo que debiera tener hoy. No solo por el efecto de la inflación, sino también por el efecto de la devaluación y por el efecto del aumento de lo que más gasta el trabajador, que básicamente son en los servicios primarios, ¿no? Educación, alimentación, salud. Eso ha aumentado por sobre la media de la inflación. Eso pega en el nivel salarial, hay pérdida de poder adquisitivo, y bueno, que necesariamente va de la mano con la recuperación de una economía. Tenemos ciertas esperanzas de que algunos números empiecen a estabilizarse. Aún estamos lejos de lo que necesitamos, eso es claro. De hecho, hace muchos años que no se habla de aumento. La palabra aumento ya quedó prácticamente como extinguida. Ahora se habla de recomposición, pero ya el aumento ya no existe prácticamente. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un aumento paritario, es un aumento que es por tramos. Normalmente nosotros lo que llamamos paritaria permanente, pero casi todos los gremios están en la misma situación. Los aumentos se dan en un mes en particular y luego se amesetan hasta el próximo aumento, y en ese amesetamiento es donde se pierde el poder adquisitivo, porque la gente tiene que seguir enfrentando los aumentos de precios con el nivel salarial del mes anterior. Al tener una dinámica de una inflación, un aumento de precios entre el 5 y el 6%, la verdad que se hace complicado para el trabajador común. Entendemos que el país hace 3 años que viene creciendo, entendemos que también el nivel de desocupación ha bajado, pero lo que sucede es que la economía diaria no termina de convencer, y esos son los números que no terminan de hacer que la gente esté conforme, y para nosotros es una demanda permanente. Entonces, en ese punto de vista, al tener una inflación tan imprevisible y tan alta, siempre obtiene en la mesa paritaria un índice de prioridad que no debiera tenerlo. El salario tiene que tener un aumento, pero nosotros tenemos más cosas para discutir. Lo estamos haciendo, pero con mayor lentitud de lo que quisiéramos. Por ejemplo, la inclusión del teletrabajo en nuestro convenio colectivo, o en todos los convenios colectivos que tenemos, la inclusión de más derechos para las trabajadoras, para los trabajadores, de capacitación. Bueno, todas esas cosas van quedando relegadas o están siendo pospuestas porque el trabajador te reclama que su primera emergencia es tener el dinero en el bolsillo.
Jorge, ¿y cómo analizás el año de la CGT? Vos, parte recontraactiva de la mesa directiva de la CGT. La CGT ha tenido un rol importante en la discusión de los temas esenciales. Hemos transcurrido un año desde que hemos formado la unidad, no sin cierto trabajo de mantener esa unidad, porque los matices que existen ahora eran preexistentes a la conformación de la conducción, y entiendo que, digamos, tenemos que seguir profundizando para lograr ahí un acceso a una unidad de concepción para luego tener una unidad de acción, y que ese viejo dogma de tener 1000 voces adentro y una sola voz hacia afuera, poderosa, se haga realidad. Esa es una deuda pendiente que la seguimos transitando y trabajando. La preocupación que hemos manifestado, lo que hemos trabajado, sobre todo en el aspecto de la salud, en aspectos laborales y en aspecto de la inflación, hemos tenido respuestas que a veces nos han satisfecho por parte de los distintos estamentos gubernamentales, y otras todavía están en veremos. El caso de la salud es uno que nos preocupa, porque no se trata solamente de fondos hacia las obras sociales, sino precisamente de cómo vamos a enfrentar la gran demanda que hoy tenemos de atención de salud en tratamientos y en métodos de diagnóstico que todos los días se van sumando al plan médico obligatorio. ¿Por qué es perpetuo el problema que tienen los gremios con los diferentes estados o gobiernos con respecto a las obras sociales? Es prácticamente eterno ese dilema. ¿Cuándo se va a solucionar? Porque, bueno, básicamente en salud, como en tantas cosas, pero en este país donde la salud es un bien importante, donde hay un sector importante de la población que se atiende con la salud pública, otro que tiene salud privada y otro muy importante que tiene salud de obras sociales, inclusive los jubilados, todo lo que tiene que haber un equilibrio entre el dinero que ingresa y el dinero que sale, digamos. Y el que ingresa siempre es el mismo, o es previsible, digamos, en cuanto a eso, pues son los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, no hay otra. Y el que egresa no tiene un parámetro definido. ¿Por qué? Primero porque el plan médico obligatorio siempre es corregido, o se corrige a través de la propia legislatura en forma inconsulta con los prestadores de salud. Entonces nadie sabe, o incorporan métodos de diagnóstico, métodos de tratamiento, pero nadie dice quién lo va a pagar, y el que lo tiene que pagar es con el mismo ingreso de siempre. Y si no se corrige por ahí, se corrige a través de las decisiones judiciales de recursos de amparo. Evidentemente, donde hay una necesidad, tenemos que ir a atenderla. El problema es que hay que hacerlo con dinero, que a veces eso no alcanza. Entonces yo creo que eso merece un reacomodamiento. Creo que nosotros tenemos, como siempre venimos trabajando en esto, tenemos un montón de soluciones para que el sistema de salud empiece a tener un acomodamiento como creemos que se necesita, pero para eso tenemos que ser convocados a la charla de estos debates y darle contexto a eso. El problema va a subsistir porque básicamente lo que ingresa es menor que lo que sale. Hay muchas obras sociales que hoy inclusive están en grandes problemas de prestación de salud, y que son los propios gremios los que aportan dinero. Jorge, en cuanto a la política, bueno, te pregunté varios análisis, CGT, gremio, la política, ¿por dónde pasa y por dónde pasa el debate del peronismo hoy? Las palabras de Cristina dieron un panorama, ayer en Avellaneda es como que ese panorama se bifurcó un poco. ¿Por dónde pasa el análisis del peronismo y de la mesa política de la CGT también? Ayer tuvimos, bueno, nosotros venimos de reuniones con los gobernadores, ayer con intendentes del conurbano. Yo particularmente creo que la política hoy tiene un gran problema, que es entender la demanda de la gente. Para un montón de franjas sociales, franjas etarias, sub 35, franjas de excluidos que no tienen trabajo, que no comen todos los días, la política ha dejado de ser una herramienta de transformación social y que les solucione sus problemas. Y eso es un gran problema de la política, porque como se dice, ha dejado de enamorar a esos sectores y no creen que ahí se pueda resolver los problemas que cada uno tiene.
sobre todo donde la individualización es un tema que ha tenido cada vez más importancia en el mundo de esta globalización. Entonces, evidentemente la política tiene que entender primero dónde están esas demandas, para que definitivamente entendamos cuál es la problemática que tenemos que atender y luego solucionarla. Para eso se necesita no solo entender los nuevos paradigmas de la sociedad, sino también después buscar las soluciones en ámbitos de debates que sean amplios, que sean con todos los sectores y que permitan, digamos, establecer un orden de prioridades y un proyecto de país a largo plazo. Mientras eso no suceda, solo va a ser, digamos, espasmos cada 2 años, que son las elecciones. Y para mí, digamos, los distintos partidos tienen ese rol fundamental. La estructura de los partidos políticos también ha desaparecido. Hoy formar un candidato parece que fuera más fácil hacerlo desde el nivel de las redes, de la exposición de los medios, y no desde los partidos donde antiguamente, como creo que tiene que ser, se discutía una plataforma y luego se decía qué hombre o qué mujer la llevaba adelante. Y entonces aparecen fenómenos culturales que no son fenómenos políticos. Milei no es un fenómeno político, es un fenómeno cultural, es un fenómeno reclamo. No importa lo que él diga, puede decir la barbaridad más grande, que es decir que se puede comercializar los órganos, pero lo dice enojado, y hay mucha gente que está enojada y dice, me representa porque está enojado contra la política. Bueno, ahí hay que leer que hay algún problema, digamos. Y ese problema hay que entenderlo y tratar de solucionarlo, tratar de expresar, digamos, que la política tiene que dar soluciones a esos sectores. Creo que hay que revalidar los espacios de discusión y nosotros como dirigentes gremiales, dirigentes sociales en general, estamos dispuestos a participar de eso. Siempre fuimos partícipes de los fenómenos electorales, de las veces que perdimos y de las veces que ganamos, pero nunca, hace bastante no somos partícipes del armado de un proyecto, y para eso tenemos que estar en la mesa de discusión. Por último, Jorge, ¿qué respuesta tuviste de los gobernadores y de los intendentes? ¿Tuvieron? Sí, y hay preocupación, digamos, en vistas al próximo año electoral, que es coyuntural, pero que, vuelvo a insistir con esto, digamos, es solo el año electoral, cualquiera sea el escenario de triunfo al que vamos por supuesto, a abonar y a trabajar para que eso suceda, o de derrota, tiene que haber un proyecto de país que nos incluya a quienes estamos en un sector que se representa básicamente dentro del movimiento justicialista. Desde allí, digamos, no creo que alcance con cada uno refugiarse en su distrito y solamente, digamos, defender los trapos desde allí, sino que hay que pensar un poco más en grande, y para eso se necesitan estadistas que empiecen a pensarlo. No hay uno solo, los liderazgos también tienen que ser solidarios y no cimentar solamente la figura de cada uno para que queden, digamos, hablándose del pasado y nada del futuro. La cantidad de pibes y de pibas hoy nos están obligando a que miremos para adelante y que le hagamos un país en donde sea factible conseguir educación, salud, trabajo, comida, y poder armar desde allí su plan de futuro. Si eso no sucede, ser gobernador, ser intendente, ser secretario general, de nada sirve, digamos, si no tenemos esa experiencia para volcarla en ese proyecto que nos incluya a todos. Bueno, ¿no es esperanzador lo que me estás planteando en cuanto a una reunión con gobernadores e intendentes, y me decís que están planificando los próximos 8 meses nada más? Por lo menos es lo que entendí de tu respuesta. Es la mirada más bueno, digamos, no es menos importante primero, digamos, porque enfrente, digamos, cualquier estructura que podamos ver tiene un perfil de centro derecha que evidentemente va a ir en contra de los derechos de lo que nosotros queremos defender de los trabajadores. Y ya no se trata de la defensa de un sistema, sino de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y me parece importante, sí, digamos, dar la pelea, la lucha, tener nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres para el próximo año electoral. Ahora, allí no se termina, digamos, allí no se termina, sea cual sea el escenario que tengamos y en cualquiera de las jurisdicciones. Lo que tenemos que seguir es ampliando la mesa de debate para tener un proyecto de país que nos incluya a todos. Y ese proyecto de país
hace rato que no está en la Argentina, no está. Y hay que volverlo a tener, porque tampoco lo tiene la oposición, ¿eh? No es ahí. Vuelvo a insistir que hay muchos votos, la gente no sabe a quién votar, y si sabe a quién votar tampoco lo va a decir, y por lo tanto a veces son cuestiones que se deciden en los últimos meses, el último día, el día del voto. ¿Por qué? Porque no hemos logrado convencer de que haya un proyecto que nos incluya, o por lo menos a la mayoría de la gente. Y eso me parece que quienes venimos del peronismo es una enseñanza que quien creó el partido, digamos, tenía muy en clara, la visión a futuro de un país. Me acaban de regalar un libro que era el plan quinquenal, digamos, que era un libro original de Perón. Digo, bueno, pensar un país a 5 años era absolutamente normal para esa estructura de pensamiento de un líder. Y creo que nosotros tenemos que empezar a mirar eso también. Sin olvidar lo que pasa en el pasado, sin duda, pero la gente nos obliga a mirar para adelante. Si no, digamos, vamos a quedar siempre enredados en nuestras propias discusiones y alimentando una grieta que no sirve a la gente de ningún modo. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Larreta y qué te pasa cuando escuchás a Macri? Porque ahora que volvió al Mundial empezó a hablar un poco más. Yo tengo enormes preocupaciones en ese aspecto. Macri no me parece un candidato digamos, lo que veo de Macri es que a veces dice tantas inconsistencias que me cuesta creer que haya sido presidente de la nación. Lo he visto en reportajes que inclusive no son reportajes donde se lo fuerza a decir cosas, porque son reportajes que claramente él está cómodo en algunos canales de televisión, y no puedo creer, digamos, que haya cosas que no vea, digamos, con mayor, o puedo creerlo, digamos, pero me cuesta sostener que haya sido presidente de la nación. Con Larreta no he tenido la oportunidad nunca de hablar en forma particular. Veo que anda buscando espacios ahí donde pueda relacionarse con el peronismo, pero bueno, es un aspecto que todavía tendría que mostrar, digamos, que puede virar hacia sectores que convenzan a más gente. Hoy veo que en ese sector, digamos, de la oposición hay un fuerte destino de buscar hacia la flexibilidad laboral, hacia mirar la educación de una manera muy elitista, es decir, cosas que nosotros siempre hemos combatido desde nuestro lugar, porque creemos que hay otro proyecto de país. Bueno, vuelvo a insistir con esto. Lo que creemos que hay un proyecto de país hay que ponerlo en la mesa y decirle al resto de la gente, este proyecto va a ser mejor para todos. Gracias, Jorge. A ustedes.